이 시간에는 산상 기도 중이신 당회장님을 대신해서 태대교구장님이신 이명 목사님. Este servicio, en lugar de pastor principal que es en el monte, pastora Mi Young Lee predicará el sermón titulado Perezoso. Muchas gracias a Coro Emmanuel por su alabanza. Gracias a hermano Kim Yang-son y equipo de Cristal, muchas gracias por su alabanza especial. Gracias a Cana SN por el Manmin Magazine. Por causa de tifón, los miembros de Isla Jeju y los japoneses no podían venir a retiro de verano, pero gracias a la oración del pastor principal desapareció el tifón y ellos podían participar otra vez. En medio de la lluvia, las libélulas se posaron sobre los cuerpos de ustedes. Me emocionó mucho. Mirando la pantalla otra vez, pero sentí otra vez la felicidad de aquel momento, porque todos los rostros de los miembros, en sus rostros habían las sonrisas y nosotros fuimos aprobados juntos en la prueba de la lluvia. Además, más que en un momento, y muchos miembros recibieron la sanidad divina y eso me emociona mucho. Y como vimos hoy, el pastor principal estaba con nosotros en todo el proceso y no reducía el sermón en medio de lluvia y predicaba todo. Además, nos mostró la obra explosiva de poder. En la cruzada, nosotros siempre veíamos la imagen, el video de la cruzada que estaba en otros países, pero creo que este retiro verano nosotros fuimos protagonistas. La cruzada con el pastor principal, porque muchos miembros recibieron la sanidad divina y me emocionó mucho. Ahora es muy difícil de aguantar las lágrimas por causa de la emoción, porque gracias al pastor principal nosotros pudimos ver el milagro realizado por mano del pastor principal y glorificamos a Dios Padre este retiro verano. Además, sobre todo, muchos miembros recibieron la sanidad divina y eso estoy muy agradecida. El domingo pasado, muchos miembros vinieron a mí y me dijeron que recibieron la sanidad divina, había recibido la sanidad divina en el retiro de verano. Pero lamentablemente, muchos miembros no podían testificar en el retiro de verano porque en aquel momento no podía sentir la sanidad divina. Pero después de volver a casa, ellos se dieron cuenta de que había recibido la sanidad divina. A propósito, y en este retiro de verano ustedes también podían recibir este tipo de bendición. En el sermón pasado yo prediqué sobre el perezoso. El perezoso, nosotros siempre pensamos, el perezoso no quiere trabajar, pero de veras, su definición es muy ancha, más ancha. Es decir, el perezoso es los que espera más que todo su esfuerzo. Son perezosos. Por supuesto, en estos perezosos hay varios tipos. Por ejemplo, el que no quiere trabajar, el que está contento demasiado con hoy y no prepara mañana. Además, el que pospone siempre y no quiere trabajar con gozo. Es decir, no quiere trabajar ahora mismo y pospone y no quiere trabajar con gozo. Tal personas son perezosos. Nosotros debemos checar esta pereza en nuestra vida para ser más diligentes. En el sermón pasado yo expliqué 3 tipos de perezosos. Primero, el que espera más que su esfuerzo. Segundo, el que no anda en el camino recto. El segundo, el corazón de excusar. Si tenemos ese tipo de corazón, entonces nosotros debemos cambiar más por la oración ardiente, para que ser diligente espiritualmente y carnalmente. En la segunda entrega, hoy explicaré
sobre los perezosos. Primero, el que no anhela las cosas espirituales y no practica. El segundo, el que no desarrollarse. Tercero, el que habla que él mismo es sabio, pero su palabra, su acción no está ordenada. Primero, los perezosos no anhelan las cosas espirituales y no practica. Proverbios capítulo 21, versículo 25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Los perezosos también quieren tomar buenas cosas, pero para tomar buenas cosas no quiere esforzarse, no quiere trabajar. Por ejemplo, creo que la mayoría de ustedes quieren entrar en la mejor morada de los cielos. Nadie quiere entrar en el segundo o tercer reino de los cielos, sino en la Nueva Jerusalén. Además, hasta el castillo del pastor principal. Pero para tomar esta bendición, para arrebatar hasta esta Nueva Jerusalén, deben esforzarse más. Pero si no practican, entonces son perezosos. Cada día deben seguir la voz del Espíritu Santo, deben quebrantar su deseo de la carne. Pero no haciendo así, siempre dice con palabra, quiero entrar en la Nueva Jerusalén, son perezosos. Los hombres de la carne siempre quieren comer y dormir y beber. Pero los santos, los que anhelan las cosas espirituales, deben morir al mundo cada día. Deben seguir a la voz del Espíritu Santo. Los perezosos tienen deseo de entrar en la mejor morada de los cielos, pero no quieren pagar por esto. No quieren pagar por esto en su vida. No quieren seguir al deseo del Espíritu Santo, sino quieren mantener en la vida carnal. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Por lo tanto, si seguimos al deseo del Espíritu, podemos vivir conforme a la verdad y entramos en Espíritu y recibimos la bendición. Los que conocen esto no pueden ser perezosos. Cuando Pastor Principal predicaba sobre esto, y en aquel momento Pastor Principal terminaba primera y segunda temporada de oración y empezaba tercera temporada de oración. En aquel momento Pastor Principal nos dijo que por la oración especial y sentía la profundidad, lo profundo del reino espiritual. Desde la fundación de la iglesia, Pastor Principal estudiaba más sobre el mundo espiritual. En aquel momento, Pastor Principal nos dijo, yo quiero compartir la confesión de Pastor Principal de aquel momento. Ahora estoy atravesando más en lo profundo del espíritu, del mundo espiritual. Pero ahora no puedo explicar claramente sobre este mundo espiritual más profundo. Si ustedes entraran en espíritu, entonces yo podría explicar más detalladamente, pero ahora todavía no. Me pena mucho. Pastor Principal dijo así, es decir, Pastor Principal siempre quiere enseñar más profundamente a nosotros, pero lamentablemente muchos miembros no entran en este nivel, y eso no podría enseñar a nosotros. Pero 2011, 12, 13 y 14, ahora muchos hombres de espíritu surgieron y hombres de espíritu completo también. Y es ahora Pastor Principal nos ha mostrado el mundo profundo espiritual. Eso estoy muy agradecida. El primer día del retorno de verano también, Pastor Principal nos explicó sobre los 4 seres vivientes. También nos explicaba detalladamente la manera de calmar, la manera de bajar la temperatura. Nosotros también debemos profundizar más en espíritu. Por mucha oración y ayuno, Pastor Principal atravesaba el reino espiritual. Pero este proceso, Pastor Principal sentía gran gozo y felicidad. No murmuraba diciendo, está difícil, sino estaba feliz y nos dijo que enseñaría más detalladamente a los hombres de espíritu. De esa manera nos hizo profundizar más. En todos los países, en algún país, si estará este pastor como pastor principal, entonces él también podría mostrar la obra de Dios Padre como pastor principal.
Porque Dios Padre no tiene discriminación. Pero nadie vivía así como pastor principal. Nadie oraba por 36 años. Nadie ayunaba como pastor principal. Nadie oraba ardientemente y pedía ardientemente para la profecía como pastor principal. Pero pastor principal vivía así. Ya conoce muy bien la voluntad y corazón de Dios Padre, pero más profundizar, todavía está orando a Dios Padre para conocer más detalladamente y profundamente la justicia y amor de Dios Padre. Los que conocen esa vida de pastor principal, nadie puede ser perezoso. Al principio sería difícil quebrantar nuestra carne, pero gracias a la esperanza del Nuevo Jerusalén, nosotros podremos vivir como diligentes espirituales. En este proceso, si quebrantamos nuestra carne, entonces podemos despojarnos de la falsedad y llenamos de verdad. Además, Dios Padre nos dará más fortaleza y podemos seguir la voz del Espíritu Santo. Al principio era difícil por causa de la carne que está en nuestro corazón, pero a medida que llenamos en nuestro corazón de verdad, podremos sentir la felicidad y gozo, viviendo conforme a la palabra de Dios Padre. Ahora será más difícil violar la voluntad del Espíritu Santo, pero los perezosos siempre quieren buscar lo suyo y quieren tomar las cosas carnales. No quieren andar por el camino estrecho, sino quieren camino ancho. Aunque veía juntos las señales y prodigios y las obras espirituales, y por un momento estaba agradecido. Pero después de volver a casa, no quiere abandonar el mundo. No puede crecer su vida de fe. Es decir, nosotros no podemos tomar dos cosas en dos manos. Si quiere tomar algo, entonces deben abandonar otra cosa. Es decir, no podemos amar a Dios, al mundo simultáneamente. Si ama al mundo, no puede entrar en el espíritu. Los que entran en el espíritu más rápidamente son los que han abandonado por completo el mundo para agradar a Dios Padre. Nosotros todos tenemos una costumbre. En algún miembro, un miembro tenía una costumbre mala de oración, pero cuando yo enseñaba sobre su costumbre, este miembro ha cambiado su costumbre, su hábito. Es decir, aunque tenía alguna costumbre, cambiaba inmediatamente cuando lo reconocía. Cuando sentíamos el amor de Dios Padre y gracia del pastor principal, nosotros podíamos eliminar más fácilmente la carne y la pasada manera de vivir. Pero aunque sentía la gracia y amor, todavía ama al mundo. Entonces no puede descartar la carne. Por causa de esta pereza, no puede entrar el espíritu. Los jovencitos, en medio de los jovencitos, algunos sentían la gracia en el otro verano, entonces ha cambiado drásticamente. Dejaba de fumar y beber, además dejaba sus amigos mundanos y empezaba a orar y practicar la verdad. De esta manera puede entrar en el espíritu más rápidamente. Hermanos, usted ahora dicen, sería mejor si entra en el espíritu, entonces usted también puede hacerlo. Pero para hacer esto, deben dejar el mundo. Pastor principal estudiaba en la escuela teológica. A aquel momento, y cuando estaba en la escuela teológica, y hizo la promesa de oración por las noches de 200 días. Y a aquel momento, pastor principal nos explicó, desde medianoche hasta 4 de la madrugada tenía que orar. Después volvía a casa a las 5 de mañana, entonces podía dormir hasta 7 de la mañana. Aquel momento, pastor principal tenía su propia tienda porque no fundaba la iglesia todavía.
Y eso tenía que trabajar hasta 11:30 de la noche. Y eso, después de trabajar, y andaba hasta la iglesia. Y desde 11:50 de la noche empezaba a orar hasta 4 de la madrugada. Y luego volvía a casa a las 5 y dormía hasta 7. Entonces, por causa de cansancio, a veces no podía levantarse. Pero en aquel momento, pastor principal escuchaba mi voz, la voz de primera hija, yo. Después de escuchar mi voz, pastor principal se levantaba, pero realmente no era mi voz, sino la voz de ángel. Es decir, Dios le hizo levantarse, porque en aquel momento pastor principal no podía levantarse por el cansancio. En aquel momento de veras, yo siempre visitaba la habitación, la casa de mi padre, pastor principal, para servir el desayuno. Cuando yo visitaba la casa de pastor principal, mi papá me dijo que venía hace un rato. Es decir, pastor principal ya escuchaba mi voz antes que yo había llegado, y no era mi voz, sino la voz de ángel. Y eso, gracias a la voz de ángel, papá y pastor principal podía levantarse. Pero unas veces después, y pastor principal ya entendía, esta voz no era mi hija, no era de mi hija, sino de ángel. Después de conocerlo, y pastor principal no podía levantarse, porque ya conocía que su primera hija no había venido. Y luego Dios Padre cambió de manera. Y después, pastor principal escuchaba un sonido de pasos. Unos pasos se acercaba a su habitación. Y debido a esto, pastor principal se levantaba. Pero realmente nadie estaba fuera de la puerta. En aquel momento, pastor principal no tenía despertador ni reloj, y eso, y para levantarse era muy difícil. Además, pastor principal trabajaba en el sitio de construcción antes de ser pastor, y eso, después de orar, si dormía, normalmente oraba hasta medianoche, y tenía que levantarse hasta 4 de la madrugada. Pero gracias a Dios Padre, pastor principal podía levantarse porque Dios Padre levantaba a pastor principal por la voz de ángel. Pero hermanos, así, si obedecemos a la voluntad de Dios Padre, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y podemos recibir la obra de Dios Padre. Si obedecemos una vez, 2 veces, entonces podemos escuchar más claramente la voz del Espíritu Santo. Pero si una vez, 2 veces desobedecemos, entonces no podremos escuchar más la voz del Espíritu Santo. Aunque cuando era nuevo creyente, pastor principal siempre obedecía a la voluntad de Dios Padre, a la voz del Espíritu Santo, y eso, en este proceso, podía conocer más profundamente sobre la voluntad de Dios Padre. Comparando con pastor principal, nosotros, ¿cuántas veces obedecíamos y preguntábamos la voluntad de Dios Padre en nuestra vida? Pastor principal ha vivido siempre en la voluntad de Dios Padre, pero nosotros no debemos decir que pastor principal es pastor principal, ya está en el espíritu completo y eso puede vivir así, es natural, ¿no? Pero no debemos decir así, porque desde cuando era nuevo creyente, pastor principal trataba de vivir así y obedecer, por lo tanto podía llegar a este nivel. Eso ustedes también, si pueden vivir como pastor principal, ustedes también pueden ser como pastor principal. Aunque sea pequeño, nosotros debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, entonces podemos cambiar más drásticamente.
Cuando yo visito la casa de los miembros, a veces algunas hermanas me dijeron que mi hijo han cambiado, porque después de escuchar el sermón de pastor principal, han cambiado y empiezan a arreglar, empiezan a deshacer la cama por sí mismo y se levantan por sí mismo. De esta manera, cuando estamos fiel en las cosas pequeñas, podemos crecer en nuestra medida de la fe. Yo visito a una casa de una líder y su esposo solamente asiste a la iglesia en el domingo, pero su esposa es un líder de la iglesia. Pero como líder de la iglesia, su esposa estaba muy ocupada y eso no quería cocinar. Y eso su marido no puede comer bien en su casa. Pero un día su marido decía a su esposa, antes su esposa discutía con su marido, pero después de asistir a la iglesia, su esposa ha cambiado y no discute más. Y eso su marido venía a la iglesia siguiendo a su esposa. Pero había un problema porque después de asistir a la iglesia, trabajando en la iglesia como líder, su esposa no quería cocinar bien. Eso este marido preguntaba a su esposa, preguntando, por causa del trabajo de la iglesia, ¿tú no quieres cocinar por mí? Eso esta esposa se arrepentía a su marido diciendo que no por causa de la iglesia, por causa de mi pereza, no quería cocinar, pero ahora cambiaré. Y luego esta esposa ha cambiado. Y luego vino a mí y dijo, ahora ella siempre prepara el desayuno por su marido y levanta a su marido. Y después su marido también ha cambiado, gracias al cambio de esta esposa, y eso ha recuperado la paz de la familia. Hermanos, lo espiritual no es grande, la obediencia no es grande, es natural en nuestra vida. Y aunque sea pequeño, si tratamos podemos cambiar mucho. Cuando cambiamos en esas cosas pequeñas podemos ser más hermosos. Nosotros ya conocemos bien el reino espiritual, pero lamentablemente no practicamos esas cosas, palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 22 dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. En el caso del pastor principal, siempre ora con todo su corazón y con toda tu mente, con toda tu alma. No le importa 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora. Siempre con fe, oraba. Un día nos confesaba, yo voy a leer su confesión. Un día pastor principal confesaba, él siempre meditaba en la oración del Señor. ¿Cuánto más yo tengo que orar? ¿Cuánto más yo tengo que orar ardientemente para cambiar mi sudor en las gotas de sangre? Al pensar del Señor, como Señor Jesús oraba en Getsemaní para preparar su crucifixión, porque el Señor Jesús ya conocía la crucifixión de antemano y eso oraba muy ardientemente. Ningún discípulo podía comprender el corazón del Señor, aunque seguía por 3 años, pero nadie podía entender el dolor del Señor. Pero a solas, Señor Jesús oraba ardientemente. Imaginando esta oración del Señor, yo oro llamando al Señor, Señor, con todo corazón, con toda alma, con toda mi mente.
Dios Padre me dijo que orara ardientemente y es obedeciendo esta voluntad de Dios Padre. Yo juntando mi mano, yo oraba más ardientemente. Antes también yo oraba así, pero ahora cambiando de idea, yo trato de orar más ardientemente. Y eso tomando mi mano juntos, yo oraba ardientemente con todo mi corazón. Y eso yo oraba como si mis manos fueran pegados juntos, imaginando la oración del Señor, porque el Señor Jesús oraba más intensamente para preparar la crucifixión, para salvar a las almas. Yo también, yo oro imaginando esta oración del Señor. Imaginando la oración del Señor, yo oraba, y eso, mi oración se ha cambiado. Como Señor Jesús oraba en Getsemaní, y su sudor se convirtió en las gotas de sangre. Además, la noche de Israel hacía muy frío. En abril caía hasta 15 grados centígrados. Pero Señor Jesús oraba hasta que su sangre se convirtió en gotas de sangre. Su sudor se convirtió en gotas de sangre. Imaginando esta oración del Señor, yo oraba ardientemente. Entonces, después de orar una hora, yo perdí mucha energía. Yo pensaba que si yo orara más ardientemente, entonces yo también podría cambiar mi sudor en las gotas de sangre por causa de la explosión de vasos capilares. Pero ahora no digo así para que usted pueda hacer como yo, sino yo quiero recomendar a ustedes que orara ardientemente a Dios Padre, porque si oramos por el reino de Dios y justicia de Dios Padre, entonces todos pueden recibir la respuesta. Yo voy a orar continuamente en esta tercera temporada de oración especial. Yo hice esta determinación. Y el pastor principal decía así: desde fundación de la iglesia, desde cuando era nuevo creyente, pastor principal oraba siempre con oración. Pero aquel momento, haciendo la oración especial, y 3 veces temporadas, pastor principal oraba así, con esta determinación. Y nosotros también debemos orar así como pastor principal. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Con qué tipo de oración y acción hacemos? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 22 dice: no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Si no tenemos la maldad, entonces estaremos felices y gozosos, porque no criticamos, no murmuramos, no sentimos ninguna molestia, sino amamos y servimos, no discutimos, podemos dar todo. Cuando practicamos así, Dios de paz les santificará por completo y serán guardados irreprensible su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, por causa de la pereza no cuidamos a las almas. Por causa de la pereza llegamos tarde al servicio y a la oración. Entonces, ahora debemos cambiar. Debemos visitar, cuidar a más almas. Debemos llegar en punto a la oración y en el servicio. Además, deben llegar 10 o 20 minutos más antes en el servicio. Entonces Dios Padre les dará más gracia para dar a nosotros la bendición, para prosperar nuestra alma, para dar el galardón en el reino de los cielos. Dios Padre nos manda así, porque quiere dar buenas cosas a nosotros. Eso nosotros debemos echar fuera todas las perezas carnales y servir al Señor con diligencia. Y eso debemos estudiar más la palabra y orar ardientemente en el Espíritu Santo. De esa manera debemos limpiar y lavar nuestras vestiduras de corazón para blanquear.
A medida que morir al mundo, nosotros podemos llenar de la esperanza del cielo. A medida que practicamos la palabra, podemos seguir al deseo del Espíritu Santo. Los perezosos. Segundo, por causa de la pereza, no quiere mejorarse, no quiere desarrollarse. Proverbios capítulo 26, versículo 14 dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Quicios significa un tipo de gozne que conecta la puerta con el poste. Para abrir y cerrar la puerta, nosotros usamos este gozne. Ponemos a veces 1, 2 o 3 en la puerta para controlar la cerrada y cerrar y abrir. Gracias a esto, nosotros podemos abrir la puerta y cerrar. Pero debido a este quicios, la puerta no puede moverse liberalmente. Es decir, siempre dentro del límite puede moverse. Y eso Dios Padre dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Es decir, los perezosos no pueden vencer el límite. Como quicios, el perezoso se vuelve en su cama. Usted podía entender esta parte de Proverbios. Pastor Principal ya nos explicaba sobre esto detalladamente en el estudio de Proverbios. Y eso, cuando leemos el Proverbio y recordamos esa enseñanza. Y nosotros también, cuando nos levantamos en la mañana, si no queremos levantarnos, entonces nos volvemos en cama. A veces algunas personas no pueden levantarse después de poner muchos despertadores. Eso deben preparar muchos despertadores, pero no pueden levantarse. Pero los diligentes pueden levantarse inmediatamente. Hermanos, nosotros debemos guardar y cumplir la promesa con nosotros mismos para entrar al Espíritu. Los perezosos no pueden desarrollarse aunque conocen su problema espiritual. Creo que los miembros de Mamín ahora pueden conocer a sí mismos. Por causa de algo, no pueden entrar al Espíritu. Gracias a la palabra de Pastor Principal, gracias a la oración y gracias a la voz del Espíritu Santo. Entonces, después de hallar esta falta, los diligentes deben orar ardientemente, pero los perezosos no quieren esforzarse por cambiar. Es decir, no quieren despojarse de la pasada, no quieren desarrollarse, solamente están contentos con la actualidad, solamente quieren descansar. Volverse en la cama significa quiere dormir más, quiere acostarse más, quiere mantenerse su comodidad. Ahora, supongamos que ponemos una cámara de seguridad en nuestra casa, entonces, ¿cómo estaremos? Entonces, gracias a la cámara de seguridad, nosotros podremos saber a nosotros mismos sobre nuestra vida rutinaria. Por ejemplo, alguna mujer siempre quiere hacer la dieta y quiere perder su peso. Eso no come mucho arroz, pero no podía perder su peso. ¿Por qué? Y eso un día ponía una cámara de seguridad en su casa y luego por el video podía hallar su error porque en lugar de comer el arroz y comía demasiadas meriendas. Y así, nosotros, aunque conocemos la falta de nosotros y nuestra maldad, pero debemos conocer a nosotros mismos más exactamente. Los perezosos siempre buscan lo suyo y siempre quieren las cosas hermosas por sí mismos. Tal personas no pueden desarrollarse en la vida cristiana. A través del retiro verano, ha recibido la gracia y sentía la vivencia de Dios Padre. Juntos,
En medio de la lluvia, estaba feliz. 당회장님 수련회 처음 시작할 때 그런 말씀하셨죠? 어렸을 때 비를 실컷 맞았던 것처럼 그렇게 여러분과 El principio del retiro de verano, Pastor Principal nos dijo que quería 너무 좋아서 그날은 친구와 같이 손을 잡고 estar en medio de la lluvia como niños. Yo también tenía este tipo de experiencia y eso yo recordaba esta felicidad estando en medio de la lluvia en este retiro de verano con Pastor Principal. Yo estaba muy feliz porque yo estaba con Pastor Principal y eso en llovizno yo podía sentir gran felicidad, sintiendo el amor de Dios Padre. Pero esta emoción debe cambiar a nuestra vida. Es decir, nosotros debemos despojarnos de la pasada manera de vivir. Venciendo nuestro límite, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios Padre para agradar a Dios Padre. Por ejemplo, si comemos juntos, a veces algunas personas siempre cuidan a otros. Por ejemplo, deshuesar los pescados y preparan los cubiertos de otros. Y preparan de postre los frutos y lavan los platos. Pero algunos no quieren trabajar, sino quieren mandar. Dame agua, dame fruto, dame postre. Además, murmuran mucho. Pero si realmente quiere cambiar y entrar en el Espíritu, entonces, de parte de ustedes mismos, deben cambiar, deben servir a otros, deben ayudar a otros. Hasta ahora, si cuando descalzaba, entrando en su casa, entonces deben, desordenadamente, entonces deben arreglar bien. A veces los esposos se luchan mucho por causa de las cosas muy pequeñas, porque a veces porque normalmente los hombres siempre lanzan sus calcetines en donde quiera. Entonces las mujeres siempre discuten sobre esto. Si vivía así, hasta ahora, entonces deben arreglar bien. Es decir, lo que quiero decir es que usted deben cambiar en su vida real. En una empresa había una secretaria, pero esta secretaria no podía trabajar conforme a la voluntad de su presidente, porque su presidente es un hombre muy ordenado. Pero esta secretaria no podía arreglar bien las cosas del presidente. Entonces, ¿qué sentirá este presidente? Un presidente entre los miembros de la iglesia. Hay un presidente de la empresa. Este presidente me dijo que yo tengo dos secretarias. Una no puede arreglar bien, pero otra secretaria siempre arregla bien. Y además siempre recuerda mi mando y obedece. 첫 번째 서랍에 자꾸 넣는데 세 번째 서랍에 넣어주세요 하면 기억해서 그대로 세 번째 서랍에 넣습니다. 그렇게 행동 하나하나를 기억해서 Y una por una, esa secretaria buena siempre recuerda el mando. Y eso, ¿quién puede ser más agradable al presidente? Hermanos, creo que ahora algunos de ustedes pueden decir, yo no soy secretario y eso yo quiero vivir como quiera. Hermanos, si no cambia las cosas pequeñas en nuestra vida, entonces no podemos cambiar cosas grandes en espiritual, en lo espiritual. Y eso debemos arreglar bien. Pero a veces, por causa de la pereza, no queremos arreglar. Por causa de pereza, no queremos arreglar, no queremos poner las cosas que estaban en lo original. Y eso, desde esas cosas pequeñas, debemos cambiar. Porque en la casa, si no ponemos en el lugar original, entonces mi familia tenía que buscar para hallarlo. De esta manera debemos cambiar uno por uno para desarrollarnos.
Si nos esforzamos, entonces podemos vencer en nuestro límite. A veces, cambiando a nosotros mismos, nos encontraremos con límite y sentiremos gran dificultad. Pero pastor principal, cuando se encontraba con ese límite y recordaba el momento más difícil, por ejemplo, nuestros padres, nuestros ancestros tenían mucha dificultad por causa de la pobreza. Entonces, y recordando esta prueba, dificultad de sus padres, pastor principal, podían vencer su pobreza. Cuando yo era estudiante, mi papá, pastor principal, predicó en el sermón familiar, en el servicio familiar, predicó así. Aquel momento, del principio de la fundación de la iglesia, en mi casa siempre estaban muchos miembros para tener reunión con mis padres. Eso, para ir al baño, yo tenía que ver a muchos miembros en la sala de estar. Y eso, aunque yo estaba en mi casa, yo tenía que vestirme de un vestido. Y eso era muy difícil, incómoda. Pero un día, pastor principal me dijo que, mi hija, tienes que recordar el pasado, porque antes nosotros éramos muy pobres. Y eso, no tenemos muchas comidas. Y teníamos que alquilar la habitación. Y además, antes vivíamos en una habitación. Si recordara esta dificultad, momento difícil, entonces tú podrías agradecer a los miembros que visitan a la casa nuestra. Y eso, tú tienes que saludar a los miembros con sonrisa. Eso, pastor principal siempre recuerda el momento más difícil y más pobre. Si vivimos como pastor principal, entonces podemos siempre estar agradecidos a Dios Padre. En la prueba, en el esperamiento, cuando haya la maldad de su corazón, entonces debe recordar el momento de pasado, es decir, cuando no conocía a Dios, cuando no asistía a nuestra iglesia, Manmin. ¿Cómo estaban ustedes? Si recordaba el pasado, entonces usted puede ser agradecido siempre a Dios Padre. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos quebrantar toda la teoría. No debemos aceptar algo y no aceptar otro, sino debemos aceptar toda la palabra de Dios Padre. Porque la palabra de Dios Padre dice, derriba todos argumentos y teoría, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, tenemos que quebrantar todos los conocimientos contra Dios Padre. 세상의 기준에 비추어 볼 때 틀리지 않은 것이니 내가 이것쯤이야 라고 생각하는 것이 아니라 하나님의 말씀은 모든 생각을 사로잡아 그리스도 앞에 복종하라 말씀하십니다. Cristo, esa verdad, la palabra de Dios Padre, a esas nosotros debemos obedecer. Si no está bien la palabra de Dios Padre, entonces no está bien. Es correcto la palabra de Dios Padre, entonces es correcto por completo. Por supuesto, algunos nuevos creyentes no pueden obedecer conforme a la palabra de Dios Padre. Quieren vivir conforme a su propio conocimiento y teoría y experiencia. Pero hermanos, nosotros ahora creemos en Dios Padre como nuestro Padre. Él es creador. Él hizo todos los cielos y la tierra. Y eso naturalmente debemos obedecer a su voluntad. La obra milagrosa y señal y prodigio se ha manifestado en nuestra iglesia, amén. Es más allá del conocimiento, teoría y experiencia del ser humano. Y eso debemos obedecer a Dios Padre con amén y sí. Con este corazón humilde podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer y glorificamos a Dios Padre.
1 Corintios capítulo 15, versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Quebrantar la teoría y pensamientos carnales, y todos nosotros debemos quebrantar nuestra teoría, conocimiento, nuestro sabio debemos quebrantar. Cuando quebrantamos esas cosas, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Si no tenemos los pensamientos carnales, podemos vencer al enemigo diablo Satanás. Pero si tenemos pensamientos carnales, entonces podemos nosotros nos prometemos con diablo y Satanás. Es decir, si miramos la actualidad carnal, entonces no podemos vencer el diablo Satanás. Pero ¿quién es nuestro Creador, Dios Padre? Él puede hacer todo. Y eso, si confiamos en la palabra de Dios Padre, entonces podemos hacer todo. Podemos vencer el diablo y Satanás. Hermanos, toda la gente tiene su propio carácter, su propia experiencia. Y eso no podemos ser uno 100% con otros. Es decir, nadie tiene misma experiencia, mismo conocimiento conmigo. Y eso, si tiene otra opinión con mi compañero, entonces debemos agradecer a Dios Padre. ¿Por qué? No debemos insistirnos en nuestra opinión, pensando que es natural que mi compañero tiene otra opinión. Si pensamos así, entonces no necesitamos tener resentimiento y queja ni rencor. Resentimiento y rencor es la cosa de la carne. 결합되어질 소지가 생기면 누가 외부에서 그렇게 내 안에 육이 있는데 누가 외부에서 그렇게 힘든 말을 내거나 불편한 말을 내면 그것이 No es la culpa de otros, sino debido a la carne que está en mi corazón, nosotros tenemos resentimiento y enfado. Para mantener la paz con nosotros debemos morir al pecado, a la falsedad, sino debemos amar con amor y verdad. Pero algunos miembros siempre dicen, por causa de mí, yo no puedo mantener la paz. Mi compañero, mi hermano es demasiado malo. O a veces, cubriendo nuestra maldad, por fuera tenemos la sonrisa, pero dentro de nuestro corazón tenemos resentimiento. Todo esto es la pasada manera de vivir, es decir, la vida en medio de la oscuridad. Si no quiere cambiar esto, entonces ustedes son perezosos. Si realmente anhelan las cosas espirituales, entonces siempre meditan en las cosas espirituales, la voluntad de Dios Padre. No es la culpa de otros, sino por causa de la naturaleza pecaminosa que está en mi corazón, estoy enfadado. De esta manera quieren arrepentirse, quieren cambiar. Pero perezosos siempre echan la culpa a otros y no quieren cambiar. Pero lamentablemente, en el servicio siente la gracia de Dios Padre y quieren cambiar. Pero cada momento que vean el error de otros, no pueden amar a nuestros compañeros. Hermanos, para entrar en espíritu, deben vencer su límite. A medida que vencer su límite, puede profundizar en el mundo espiritual, puede ampliar su horizonte y puede llenar de verdad en su corazón. Pero sin ese esfuerzo, si no puede vencer este límite, entonces volvería a la pasada manera de vivir. Tal persona no puede cambiar. Pastora, he explicado. Yo oraba arduamente. Pero todavía yo tengo muchos problemas con mis compañeros. Por causa de mis hermanos, yo no puedo cambiar. Pero todavía esta hermana excusa con pretexto. ¿Por qué no ha cambiado? Porque no ha descartado por completo. Hasta 100% deben abandonar, pero 50%, 70% ha cambiado y otra 30% no quieren cambiar.
열심히 달립니다. 또 Hermanos, en este retiro verano, en la fiesta de atletismo, nosotros vimos el partido de la corrida y vimos juntos. Aunque corría mucho, pero si se da por vencido antes de la final, entonces no tiene sentido. Los maratonistas también. Si se da por vencido en medio, entonces no puede correr hasta final. En la vida cristiana también. Para entrar en espíritu, ciertamente nos encontraremos con dificultad límite. A veces no podemos comprender, mis hermanos, pero cada momento debemos echar la culpa a nosotros mismos. Debemos vencer este límite, uno por uno. Debemos tratar más. Debemos reducir el tiempo libre. En esa manera debemos desechar la pereza para sacar por completo la maldad que está dentro de lo profundo del corazón. Dios Padre quiere dar la tarea grande a los diligentes para santificar y guiar a la Nueva Jerusalén. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nuestra fe debe crecer desde la fe de niño y hasta la fe de jovencitos y luego hasta la fe de los padres. Pero la fe de los padres no es fin. Si entra en espíritu y abrirá, esperará otro límite, otro nivel. Porque el mundo espiritual no tiene límite. Cada momento abre, cada momento pasa un límite, entonces esperará otro mundo. Porque el corazón de Dios Padre no tiene límite. Su altitud, profundidad y anchura no tienen límite. Para entrar más profundamente, nosotros debemos abrir nueva puerta. Dios Padre también espera a nosotros con paciencia. Y eso debemos atravesar estos niveles. Primero debemos estar sobre la roca de la fe. Pero después de estar sobre la roca de la fe, debemos tratar de entrar en el espíritu. Después de estar en el espíritu, debemos profundizar el espíritu más profundo y hasta el espíritu completo. De esta manera debemos desarrollarnos todos los días. Y así Dios Padre quiere que sus hijos puedan profundizar en el espíritu para que puedan conocer a Dios Padre más claramente. A medida que conocemos bien sobre nuestros padres, podemos servir bien a los padres. Los hijos filiales conocen bien la voluntad de Dios Padre y obedecen a su voluntad. Nosotros también, como los hijos, debemos conocer bien el corazón y voluntad de Dios Padre para obedecer la ley espiritual, el mundo espiritual. Debemos conocer bien. Entonces Dios Padre se complacerá. De esa manera podemos ser uno con Dios. A medida que ser uno con Dios, Dios Padre nos dará más refinamiento para que podamos conocer más el corazón de Dios Padre y ser uno con Él. Ahora nosotros vimos a los hombres de espíritu y espíritu completo en nuestra iglesia. Además, nosotros vimos a pastor principal que tratan de conocer más al Dios Padre. A medida que conocer y a Dios Padre y ser uno con Él, tendremos más sabiduría y poder. No debemos estar contentos con comodidad carnal, sino debemos correr para las cosas espirituales. Los perezosos, tercero,
siempre dice, él mismo es sabio, pero su palabra, su acción no es ordenado. Proverbios capítulo 26, versículo 16 dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Inteligente y sabio pretendido siempre dicen, él mismo es inteligente y sabio. Y eso ignoran a sus compañeros. Siempre dicen, él mismo es superior a otro. Pero la palabra de Dios dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Si está usted en esta categoría, entonces debe entender la voluntad de Dios Padre y deben desechar la pereza. El perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar en su propia opinión. ¿Qué significa esto? Los que sepan aconsejar es los que conocen bien la voluntad de Dios Padre y aconsejar a otros, es decir, los hombres de espíritu. Además, número 7 significa el número perfecto. Pero el que es más sabio, pero el que en su propia opinión es más sabio que 7 que sepan aconsejar, espiritualmente son orgullosos y perezosos. Es decir, los que no quieren escuchar el consejo de hombre de espíritu. En nuestra iglesia podemos escuchar la palabra de la vida, pero los perezosos escuchan juntos misma palabra de los hombres de espíritu y de pastor principal, pero siempre obedecen cuando está conforme a su voluntad, pero desobedecen cuando no está conforme a su propia teoría y conocimiento. Tal personas, como la puerta gira sobre sus quicios, no pueden vencer su límite, siempre se mueven dentro de su límite. A veces, algunos no creyentes dicen, yo también quiero a la iglesia, pero yo tengo temor de caer demasiado profundo en la iglesia. Hermanos, no quiere ser como líderes de la iglesia, porque parecía que han caído en la iglesia demasiado. 지금 신앙생활 잘 안 하고 있고 안에는 깊이 빠져 있는 일꾼입니다. 두 분의 모습을 잘 살펴보셨다 합니다. Después de escuchar pastor principal, 깊이 빠지기 싫어서 예배를 잘 안 드리는 두 분을 잘 살펴보니까 consultaba este tipo de dos fe, dos tipos de fe. 기쁘고 행복하다는 증거입니다. 건강 상태 양호하고 깊이 빠져 있는 Hermanos, 건강도 아주 양호합니다. en nuestra iglesia, los que se han caído 모습이 파리하다고 en la iglesia tienen buen cutis y siempre tiene felicidad y sonrisa en sus rostros. Pero los que asisten solamente a la iglesia, solamente en el domingo, los tibios, no tienen buen cutis, no tienen felicidad asistiendo a la iglesia. Hermanos, supongamos que miramos un nadador profesional. Y este nadador profesional nada muy bien en medio del mar. Mirando esto, ¿quién puede decir que sería muy difícil? No quiero nadar como él. Pero nadador siente dolor, ¿por qué no? Sentirá gran felicidad, gozo, diversión. Pero los que espectaculares dicen que parece muy difícil, no quiero hacerlo. Los espectadores no pueden decir así, sino pensaría que yo también quiero nadar como ese nadador profesional. Y así, en la iglesia también, si miramos al líder de la iglesia, debemos tener envidia y debemos imitar y seguir su buen ejemplo. No deben decir que no quiero caer a la iglesia como ese líder. Hermanos, pero ¿por qué esos no creyentes no quieren a la iglesia? Aunque por fuera quiere asistir a la iglesia, pero realmente ha caído en el mundo. Por causa de televisión, por causa del juego de computadora, no puede acercarse a Dios Padre.
것이라 말씀하십니다. Si realmente se acerca al Señor, puede sentir más felicidad. 하지만 깊이 빠져 들어가 보니 피부도 고와지고 Si realmente caemos en la iglesia profundamente, entonces tenemos la felicidad y gozo. Antes íbamos al hospital, pero ahora no vamos al hospital, sino mantenemos la salud. Caer en la iglesia significa libertad de pecado, de oscuridad, y entrar en la luz, y eso está muy bien. 또 우리가 누리고 있는 그대로가 좋고 세상에 대한 미련을 버리지 못했기 때문에 하나님 뜻대로 순종하지 못하는 Además, 것입니다. por causa de apego al mundo, no quiere obedecer a la voluntad de Dios Padre. 봉사하고 예배하고 기도하며 살아갈 때 어떤 사람은 저렇게 예배하고 기도하고 봉사하고 살면 Algunos no creyentes y nuevos creyentes preguntan a nosotros si oran mucho, si trabajan mucho en la iglesia y voluntariamente, entonces, ¿con qué tipo de diversión puede vivir? Pero hermanos, si trabajamos en la iglesia voluntariamente, podemos sentir la felicidad celestial. Esta felicidad no puede ser comparada con felicidad mundana. Pastor Principal nos dijo que aunque está a solas en el monte, está feliz porque puede comunicarse con Dios Padre en su oración. Cuando yo visitaba la casa de oración de Pastor Principal me mostró su habitación. En su habitación, una parte, hay un escritorio para estudiar y otra parte había un audio para escuchar la profecía y también para estudiar en inglés. A veces algunos no creyentes dicen, el cielo parece muy abrido, porque en el cielo solamente alabaremos y oraremos, y eso parece más abrido. Pero hermanos, el cielo es un mundo perfecto y hermoso y gozoso. Y eso, la felicidad celestial no puede ser comparado con las mundanas. A través del retiro verano, nosotros sentíamos la felicidad y gozo incomparable. A mí también, una libélula se posó sobre mi dedo. Con este libélula, yo hacía el servicio por 30 minutos. Este año, y además, una libélula se posó sobre mi corazón, sobre mi pecho, y eso sobre mi ropa. Esta libélula parecía un broche. Así como yo, muchos miembros y se posaron sobre las ropas. Es como broche, como horquilla, y estas libélulas estaban con nosotros. Estábamos felices gracias a las libélulas. Además, este año veíamos un vuelo de formación de grupo de las libélulas. Personalmente, mi parroquia siempre era la última en la fiesta de atletismo, y eso preparando este retiro verano. Perdón, el año pasado mi parroquia solamente ganó una medalla de oro, y eso estaba la última, fue la última. Pero este año mi parroquia ha sido segundo lugar, porque ganamos 5 medallas de oro en la fiesta de atletismo. Eso estoy muy feliz, y mis miembros también estaban felices. Preparando esta fiesta de atletismo, 우리 30도가 넘는데 운동장에서 뛰는 우리 성도님들은 얼마나 더웠을까 이렇게 얘기를 했답니다. 근데 los miembros de la parroquia, de nuestra parroquia, 얘기를 하니까 너무 시원했는데요. 하니까 이분들 바로 오셨습니다. 그래서 preparaban muy bien. 수련회 체육대회 연습할 때 뭐 300명, 400명, 뭐 그리고 또 30명은 소풍팀은 다른 곳에서 열심히 밤낮 없이
300 miembros o a veces 400 miembros prepararon y ejercían juntos para preparar esta fiesta de atletismo. Pero preparando así, ejerciendo así, todos los miembros de la parroquia sentían el gozo. ¿De parte de quién venía este gozo y felicidad? Pastor, de parte de Padre Dios. Nosotros preparamos así para ganar dinero, creo que no. Porque nosotros podemos hacerlo porque vivimos conforme a la voluntad de Dios Padre. Aunque el año pasado ganamos un medalla de oro, pero estábamos felices. Pero este año ganamos 5 medallas de oro y eso yo no puedo dormir esos días por causa de gozo. La razón por que yo comparto este testimonio es porque el gozo de parte de Dios Padre es incomparable con las cosas del mundo. En el fuego de campamento, pastor principal alababa con nosotros con lágrimas y nos dijo que vamos a la Nueva Jerusalén juntos. Mirando sus lágrimas, nos emocionó mucho. Este gozo y felicidad no pueden ser comparados con las cosas mundanas. Por lo tanto, no debemos tener esperanza en esa tierra, sino en el reino de los cielos y cambiamos más rápidamente. La gracia de parte de lo alto no es comparable con las cosas mundanas. Eso los hombres de Dios Padre siempre viven en el gozo celestial. Eso usted deben morir al mundo y escuchar el consejo de los hombres de espíritu. Proverbios capítulo 19, versículo 15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Los perezosos esperan más cosas que su esfuerzo. Es decir, en su deseo quiere muchas cosas, pero no quiere hacer nada para cumplir su promesa, su esperanza. Quiere dormir más, quiere comer más, solamente quiere vivir conforme al deseo de la carne. Las personas no quieren trabajar. Y siempre buscan la manera más fácil. Sin trabajar mucho, quieren ganar más. Siempre quieren compartir el beneficio de otros. Es decir, siempre quieren tomar más lo gratuito. Este perezoso. Los perezosos siempre no es claro en su trabajo. Es decir, no conocen cuándo empieza, cuándo termina. Solamente vive por un día. Es decir, no tiene plan. Su acción no tiene moderación. No tiene postura recta, sino desordenada. Solamente trabaja sin pensamiento. Además, si no manda algo, entonces no hace nada. ¿Cómo es ustedes? Si elige un empleado, entonces empleador, ¿a quién quiere elegir? Los que tienen demasiada fantasía y tiene pensamiento desordenado o tiene mal postura o quiere coger al empleado que no quiere trabajar después de la hora de salir a la oficina, o quiere emplear a la persona que quiere trabajar mucho y prepara muy bien y trabaja más de su obra. Los presidentes de la empresa no quieren trabajar, no quieren emplear a los perezosos. ¿Cómo es ustedes? ¿Quieren desarrollarse? ¿Quieren trabajar más que su tarea? ¿O excusan o pierden su tiempo de trabajo? No tiene plan.
Siempre esperan la hora de salir de la oficina o quieren mejorarse. Los perezosos no pueden ser reconocidos de los demás. No pueden ganar dinero. Y eso parecerá hambre. La Biblia dice. Así los perezosos no pueden ser reconocidos. En el mundo tampoco. Pero los perezosos no dicen que soy perezoso. Si reconoce su pereza, entonces puede ser cambiado. Pero siempre excusa con pretexto. Por ejemplo, naturalmente tenía que aprender a los clientes, pero ellos dicen que diligentes son tontos. Por ejemplo, si mira a un diligente arreglar su habitación, los perezosos dicen, y será desarrollado otra vez. ¿Por qué quiere arreglar ahora? O dicen, yo también quiero arreglar, pero ahora estoy muy ocupado. Ahora pensamos otra vez, recordamos otra vez. ¿Cómo hacían ustedes los deberes cuando eran estudiantes? Después se volvía a la casa de la escuela. Hacía inmediatamente, primero, los deberes, o no hacía los deberes, o lo hacía en la noche muy tarde. Hermanos, yo trabajo con pastora Seung-shin Kim en mi parroquia y Sujang Kim. Ellas siempre preparan de antemano su sermón. Y eso, a veces escriben, arreglan los estudios, las palabras del pastor principal para preparar el sermón. Y eso yo pensaba que ellas siempre hacían los deberes de antemano cuando eran estudiantes. Creo que estudiaba otra vez. Y eso sí también. Arreglan de antemano su contenido del sermón. ¿Usted quiere aprender más sabiduría, aprender más, o quiere excusar con pretexto? Estoy débil y estoy cansado. Tal personas serán débiles y sentirán cansado después de 10 años. Es decir, no pueden ser cambiados. Y eso se excusaba hasta ahora, entonces ahora mismo debe cambiar. No debe perder el tiempo más para agradar a Dios Padre en su tarea. Debe reducir el tiempo libre para mejorarse. Nosotros tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día, pero los perezosos dormirán más, beberán más, perderán su tiempo. Pero los que tienen la meta palpable y anhelan las cosas espirituales, entonces reducirán el tiempo libre, reduciendo el tiempo de dormir y comer para conocer más la voluntad de Dios Padre. Algunos siempre quieren descansar en el sábado, quieren comer más, quieren salir de la oficina en punto. Pero algunos no quieren comer en el restaurante, sino comer en el coche y ayuna. Además, hasta sábado, hasta la noche muy tarde, trabaja por el reino de Dios Padre. Tales miembros siempre confiesan que no hago nada, solamente yo quería recompensar la gracia de Dios Padre, la gracia del Señor y la gracia del pastor principal, pero he crecido mucho mi mirada de la fe. Trasnochaba mucho y no podía descansar. Pero más allá de su límite se desarrollaba, y eso de esa manera puede atravesar el mundo espiritual. Uno por uno puede atravesar gracias a la voz del Espíritu Santo. Por la vista carnal hay el límite, pero en la vista espiritual no tiene límite. De esta manera puede arrebatar a los reinos de los cielos hasta la Nueva Jerusalén y castillo del pastor principal. Usted puede atravesar así. Quiero decir la conclusión.
arreglando la palabra de pereza, yo pude ver muchos tipos de perezoso. El que no practica la palabra después de recibir la gracia, el que ama mucho al mundo y eso no anhela las cosas espirituales, el que espera más que su esfuerzo, el que se da por vencido mucho, el que practica con pretexto, el que piensa de sí mismo, él mismo es sabio más que diligente y no tiene plan. ¿Con qué tipo de pereza tienen ustedes ahora? El que obedece inmediatamente después de recibir la gracia, el que termina su trabajo después de comenzar, el que escucha la palabra de otros y reconoce su falta. Nosotros debemos vivir así. Entre los hombres de espíritu, algunos entran más profundamente. Tal personas siempre no se insiste en sí mismo, siempre quiere hallar su falta, su error, su equivocado. Si alguien aconseja algo, entonces está agradecido mucho y cambia inmediatamente. Los diligentes así siempre escuchan, oír el consejo de otros, reconocen su error y cambian mucho. Además, Pastor Principal nos decía que cesar de oración es gran pereza. Debemos orar sin cesar de costumbre. Además, Dios Padre dijo en Proverbio sobre los perezosos, Proverbio capítulo 26, versículo 13 dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Excusando con pretexto, dice así, tiene demasiado pretexto, y esto dice, el león está en el camino, el león está en las calles, y es no quiero trabajar. Pastor Principal explicaba sobre esto. Además, la palabra de hoy dice, Proverbios capítulo 26, versículo 14 dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Gracias a Pastor Principal, ahora nosotros conocemos el significado de esa palabra. Debido a quicios, la puerta no puede girar 360 grados, sino siempre se mueve dentro de su límite. Así los perezosos no pueden desarrollarse. Estoy muy agradecida porque Pastor Principal nos explica detalladamente. Hoy yo expliqué sobre el perezoso. Primero, el perezoso no anhela las cosas espirituales y no practica. El segundo, el perezoso no se desarrolla. Tercero, el perezoso siempre dice, él mismo es sabio, pero su palabra, su acción no es ordenado. A través de ese mensaje checamos juntos sobre su vida y luego debemos ser sabios y diligentes ante Dios Padre. Es mi oración para ustedes. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. Aleluya, Padre Dios, muchas gracias. 목자께서 자문 강해를 통해 게으름에 대해서 말씀을 풀어주셨는데 그 말씀 하나하나를 우리가 함께 이렇게 상고해 보았습니다. 게으름에 많은 유형들이 있었고 변명하고 행하지 않았고 행하다가 한계에 부딪혀 멈춰버렸고 남의 말에 경청하지도 않았고 아버지 이런 모습들을 들으며 내게 어떤 모습이 있었는지 내가 지혜로운 사람이 되고 부지런한 사람이 되어 남의 말을 더 잘 듣고 부족한 것을 발견하고 내 안에 부족함이 있으면 한계가 온다 할지라도 그것을 극복하여 변화와 생명으로 나와 아버지 기뻐하시고 더 내 믿음의 분량도 단계도 아버지 영의 세계가 얼마나 깊고 무궁무진한데 그 단계를 뚫어갈 수 있는 복된 성도님들이 될 수 있도록 축복하시며 함께해 주옵소서. 감사하고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Por la pantalla recibimos la oración de Pastor Principal por los enfermos. Pongan sus manos sobre la parte de enfermedad. Si no tiene enfermedad, pongan sus manos en el pecho para recibir la respuesta a su esperanza. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios,
y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos, quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablan. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordena en nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece los espíritus y los cuerpos de los miembros. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón y a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes, y que haya también un gran avivamiento en iglesia, en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. Te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo oro